Mesa de análisis de los jueves junto a Marco Moreno de la Universidad Central. Buenas noches. Hola Gabriela, buenas noches. Y Patricio Bajardo de Dorfa Gatas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, y vamos a comenzar hablando de cómo ha sido esta semana, porque de forma extraordinaria han sido diversas las comisiones del Congreso que han sesionado para tratar estos temas de seguridad. Hoy avanzó la ley antiterrorista en el Senado, las reglas de uso de la fuerza en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ven este avance del fast track de seguridad? Bueno, el lamentable hecho del asesinato de 3 carabineros el fin de semana pasado, creo que fue lo que finalmente impulsó la apertura de esta ventana de oportunidad para que estas leyes que estaban esperando tramitación, el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el tema del servicio, la reformulación del sistema de inteligencia y la regla del uso de la fuerza adquirieron por lo tanto una fuerza importante. Había el problema, había solución, pero faltaba la voluntad política, y esa voluntad política se da cuando efectivamente hay una presión importante de los medios, de la opinión pública y del Congreso, tanto así que en esta semana que era distrital, ¿no es cierto?, decidieron que iban a legislar, iban a avanzar en estos 3 proyectos, y por lo que hemos visto hasta ahora, en el Senado ha tenido una tramitación más rápida, en la Cámara de Diputados era previsible las dificultades que ha tenido, pero estamos viendo que hay un avance importante y por lo tanto podríamos tener novedades pronto, exactamente. ¿Pato? A ver, yo creo que hay un diagnóstico equivocado del gobierno y del oficialismo en relación a la situación de crisis de orden público que estamos viviendo. Comparto con Marco que la situación de los carabineros del asesinato del sábado pasado marca un antes y un después, un punto de inflexión. Entonces se hace este fast track justamente en la semana distrital. Pero yo no he notado una voluntad explícita para abordar la situación de crisis de violencia que estamos viviendo. No es el crimen organizado, mi impresión es que el oficialismo ve el tema del fast track pensando en las protestas sociales, en el estallido social, viendo ese punto. Y lo que tenemos ahora es crimen organizado, acciones terroristas en el sur, acciones violentas terribles todos los días, con asesinatos. No sé si te tocó ver, Gaby, el asesinato en el barrio Yungay, sí. El video impactante, realmente impactante, porque asaltan a una persona, la persona no ofrece ninguna resistencia y el tipo llega y le pega un balazo. O sea, cuando llegamos a ese nivel, cosa que no teníamos, no estamos pensando solamente en los manifestantes, en una acción pacífica o violenta. Son crímenes y sino delitos que es una más amplios. Violencia organizada que ha cambiado absolutamente. Entonces, mientras no exista una voluntad real de apoyar a las policías, apoyar a las Fuerzas Armadas en los estados de excepción que correspondan, estamos, yo creo que avanzando a partir de un diagnóstico equivocado, y pero ese diagnóstico equivocado es particularmente del oficialismo. ¿Ah? Pero no se podría haber abierto una ventana de oportunidades si no había voluntad política, y esa voluntad política existe, tanto del gobierno como de la oposición, tanto así que se pusieron de acuerdo para trabajar esta semana. Por lo tanto, si no hubiera voluntad política, esa ventana no se abre. Y hoy día la ventana, al principio como que se intentó cerrar cuando la diputada Orsini señaló que no iba a dar la unanimidad para el total despacho, porque creía que era muy apresurado. Porque creía que era muy apresurado, el tema de legislar en caliente, toda esa discusión creo que ha dado paso a una mayor convicción, no solo del gobierno, sino que también del resto de las fuerzas políticas y sobre todo de la opinión pública, que ha puesto este tema como prioridad, ¿no? Y lo que la gente quiere hoy día, por cierto que esta es no es una bala de plata, ya que estamos hablando del tema, que no va a resolver el problema de manera estructural, pero va en la dirección correcta de entregar herramientas para que las policías puedan hacer un uso adecuado de la fuerza de la que disponen, que avancemos en temas de inteligencia y que por fin tengamos un Ministerio de Seguridad que está desde el año 2005, la discusión sobre el Ministerio de Seguridad Pública, o sea, casi 10 años y en que no sacado podemos... la palestra nuevamente esta semana. Exactamente, porque es uno de los proyectos que debiera tener una tramitación rápida ahora si es que se avanzan los 2 proyectos anteriores. A mí me preocupa más que el Ministerio de Seguridad Pública, que pueda aumentar la burocracia, que efectivamente se le dé un respaldo a las fuerzas de orden, me refiero a Carabineros, y a las Fuerzas Armadas cuando
son necesarias y se utilizan en estados de excepción. ¿Y Paco, tú crees que estas medidas son la forma para llegar a eso? No, en absoluto. Yo creo que el diagnóstico es totalmente equivocado. Se está trabajando con una lógica. Fíjate tú que el Partido Comunista básicamente en la legislación antiterrorista se oponen a los lobos solitarios para considerarlos como parte del terrorismo, cosa que es absolutamente irracional. El Maite Orsini y el diputado Winter han dilatado en forma explícita muchas veces el fast track. Sumémosle que la propia senadora Jimena Rincón señaló que muchos de los iniciativas legislativas en este fast track no han sido del gobierno, que saca a relucir a cada rato que nunca se han aprobado más leyes en términos de orden público, sino que eran iniciativas legislativas que vienen desde la época de Lago, Bachelet y Piñera. Entonces, yo no veo esa voluntad que ve Marco. Marco, ¿tú crees que este es el camino? ¿Estas medidas sirven? ¿Estas leyes van a tener algún buen puerto finalmente? Ciertamente, esto no resuelve el problema porque el problema es más estructural, pero hay que tener herramientas para poder abordarlo, ¿no? Hoy día, con unas reglas del uso de la fuerza, se va a permitir que las policías, ¿no es cierto?, y las fuerzas armadas puedan hacer un uso adecuado de esta para poder enfrentar situaciones en donde se produce el enfrentamiento, ¿no es cierto?, donde hay que actuar con cierta rapidez. Respecto del Ministerio Público, yo sí del Ministerio de Seguridad Pública, sí creo que va en la dirección correcta. O sea, hoy día el Ministerio del Interior tiene muchas otras funciones, no es su foco solamente el tema de la seguridad pública. Creo que un ministerio le va a dar más agilidad, más foco al tema y por lo tanto va en la dirección correcta. No es lo único que hay que hacer, ¿no? Hay que resolver el tema de la migración irregular, hay que resolver el tema de hacinamiento de las cárceles, en fin, es un conjunto de medidas, pero evidentemente se tiene que partir por algo y lo que la ciudadanía quiere hoy día son respuestas. Hoy día se está trabajando sobre esas respuestas. Pero respuesta al orden público, a poder salir en la calle y poder llegar a su casa como se podía hacer antes. Yo creo que eso es lo que está demandando la gente. No está demandando lo que pasó en la protesta del año 2019. Es decir, eso fue un hecho puntual. Medidas más concretas. Medidas del día a día, en la cual, y en eso yo no veo una voluntad real de apoyar a las policías, porque muchas veces los policías no utilizan las armas porque tienen miedo de que eso significa después ir a tribunales, o la persona pasar a ser destituido, etcétera. Claro. Entonces ese es el problema. Que tenemos un error de diagnóstico de parte del oficialismo. El oficialismo sigue pensando en las manifestaciones, en la dictadura de Pinochet y en ese tipo de problema de seguridad. Y el problema de seguridad es cómo mi hijo va al colegio y puede volver a la casa sin que lo maten, le disparen, le roben y etcétera. Los quiero llevar a otro tema y lo estuvimos conversando al principio, porque hoy día el presidente Gabriel Boric admitió que fue un error haber indultado a Luis Castillo. También dijo, se refirió al perro matapaco, que tenía que ver con el tema del 2019. Mea culpa que hace nuevamente el presidente Gabriel Boric y ha sido acusado nuevamente de otra voltereta. ¿Qué te parece? Ya para ir cerrando cortito. Sí, me parece que él empieza a romper sus lazos con el octubrismo, ¿no? El gobierno, con lo que el presidente dice, puede parecer, ¿no es cierto?, un cambio de opinión, pero marca una tendencia, incluso al costo de que él tenga problemas internos. Creo que de alguna manera lo que va quedando es que comienza a dejar atrás el octubrismo y por lo tanto se le va a permitir al gobierno probablemente enfrentar las cosas de una perspectiva distinta. Confusión e incertidumbre. Yo creo que Boric está en el gobierno por el estallido social, llegó y avaló, y eso es indiscutible, todo el subsector, independientemente que él a lo mejor no lo haya hecho en relación al tema de Matapaco. No me recuerdo de haberlo visto con una polera o a él no haciendo, particularmente. A él no particularmente, pero todo su sector lo avaló. Y el tema, y debilitaron a las fuerzas policiales, que eso yo creo que era uno de las
intenciones ideológicas del estallido social del 2019. Perfecto. Patricio Bajardo, Marco Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Que estén muy bien. Buenas noches. Nosotros